donde los líquidos están en reposo, ¿ya? Bien, aspectos previos a tener en cuenta es la densidad y también la presión. A ver, la densidad. Vamos a considerar aquí un cuerpo así cualesquiera. Este cuerpo tiene una cierta masa y tiene un determinado volumen. ¿Ya? Ahí está, lo indico así. Entonces, por ejemplo, el plumón. Este plumón tiene un cierto volumen y también tiene una cierta masa. Entonces, si yo quiero saber la masa que está contenida en este volumen, es decir, si yo quiero comparar la masa y el volumen que ocupa este cuerpo, entonces se utiliza este concepto de densidad. La densidad me permite comparar la masa que ocupa un cierto volumen. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo se define? Esta letra que usted está viendo es la letra Rho, es una letra griega Rho, parece una P con colita. Eso va a indicar la densidad, ¿ya? A ver, entonces decimos, la densidad se define así, masa sobre volumen, de esa manera. Vamos a colocar esto en un recuadrito. Este viene a ser nuestra definición, ¿ya? Ponemos en un recuadro. Ahí está. Listo. Unidad de medida en sistema internacional. La masa va en kilogramos. V, volumen, va en metro cúbico. Ahí está. Este viene a ser la unidad de medida para la densidad. Kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Aquí hagamos observación que M hace referencia a la masa, ¿ya? Que tiene que estar expresado en kilogramos. Y la letra V hace referencia al volumen. Ahí está, al volumen. Y debe estar en metro cúbico. ¿Ya? Listo, muy bien. Hay que tener en cuenta aquí que en algunos ejercicios no nos van a dar la masa directamente, pero lo que sí nos van a dar es información de la densidad y del volumen. Y vamos a necesitar la masa. Entonces, para ello, lo que se hace a partir de aquí es despejar. Despejamos la masa. ¿Y cómo quedaría? Como un producto de densidad por volumen. Entonces hay que tener en cuenta esta expresión que está aquí. ¿Ya? Y eso se deduce despejando. Bien, a continuación aquí colocamos algunos datos a tener en cuenta respecto a la densidad. Un dato muy importante que debes tener presente es la densidad del agua, ¿ya? Del H2O. La densidad del agua tiene un valor. Experimentalmente se ha llegado a este resultado. Es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos un metro cúbico de agua, y me refiero a esto, metro cúbico de agua, me refiero a esto. Agua que está en un recipiente donde el largo es ancho, el largo es 1 metro, perdón, el ancho 1 metro y la altura 1 metro. Entonces aquí habría 1 metro cúbico de agua en este recipiente. Si colocamos, tendríamos 1 metro cúbico de agua. Ese metro cúbico de agua lo llevamos a una balanza y la balanza va a marcar 1000 kilogramos. A eso se refiere este dato de aquí. Entonces, densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Esto de aquí también se puede expresar en gramos por centímetro cúbico. Y por si acaso lo voy a señalar. Puedes hacer la conversión, ¿sí? En 1 kilogramo, ¿cuántos gramos hay? Hay 1000. Reemplazas acá 1000. En cada metro, ¿cuántos centímetros hay? Hay 100 y elevado al cubo. Y haces tus cálculos y vas a obtener este resultado. 1 gramo por centímetro cúbico, ¿ya? Entonces, por si acaso, hay que tener en cuenta esto de aquí, ¿ya? El dato que nosotros vamos a utilizar es esto en sistema internacional. Densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. No te vayas a olvidar eso, ¿sí? Pero hay que tener presente que esto equivale a lo que está aquí, ¿ya? Bien. Otro dato a tener en cuenta, esto sí, ojo, te lo aprendes, ¿ya? Lo que está aquí sí no es necesario que te lo aprendas, pero lo voy a colocar para tener en cuenta. La densidad del mercurio es 13.600 kilogramos por metro cúbico. ¿Eso qué significa? Que en un recipiente
de 1 metro de ancho, de largo 1 metro y de altura 1 metro, echamos mercurio y llevamos a la balanza y la balanza va a marcar esto, 13.600 kilogramos, eso es lo que va a marcar. Entonces, ¿quién pesaría más? ¿1 metro cúbico de mercurio o 1 metro cúbico de agua? Sería de mercurio. Mira, en 1 metro cúbico de mercurio tenemos 13.600 kilogramos, pero el de agua solamente tenemos 1.000. Ya. Entonces, el más denso es el mercurio, ¿ya? El más denso es el mercurio, ¿sí? Muy bien, entonces te estoy indicando esto porque la densidad tiene que ver masa en comparación con el volumen, ¿ya? ¿Se puede hacer la conversión esto? Sí, podemos convertirlo esto de aquí. Profe, si yo quiero convertir estos kilogramos por metro cúbico a gramo por centímetro cúbico, ¿qué haces? Lo siguiente, mira, de aquí nada más. De 1.000 para llegar a 1, has hecho una operación. Se hace una operación. Dividir entre 1.000. Aquí también se hace eso. Divides entre 1.000 a esto en forma práctica. ¿Ya? En forma práctica. Entonces, esto quedaría 13,6 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? Ahí está. Y aquí anotamos la observación. ¿Ya? Aquí colocamos la observación. Si tenemos una densidad, ¿estamos de acuerdo? Que está, por ejemplo, en gramo por centímetro cúbico, sería todo lo contrario a lo que te estaba comentando. Si tienes una densidad gramo por centímetro cúbico, sea esto, y quieres obtener esta unidad, el cual usted va a reemplazar en la fórmula, simplemente se obtiene multiplicando por 1.000. ¿Ya? Acá colocamos kilogramo por metro cúbico. Ahí está. Multiplicamos por 1.000. Listo, ponemos esto en un recuadrito. Ahí está. Ya, listo. A ver, imaginemos lo siguiente. Tenemos la densidad de un tipo de aceite y voy a colocar aquí su valor. Vamos a suponer esto. Al de algún tipo de aceite. ¿Ya? Y aparece esta información. 0,6 gramos, estamos de acuerdo, por centímetro cúbico. Yo quiero convertirlo al sistema internacional, es decir, a kilogramo por metro cúbico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Siguiendo esta pauta, multiplicas por 1.000. ¿Y cuánto resultaría eso? 600. Colocamos por acá 600. Este sería la densidad de ese aceite en kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Muy bien, listo. Entonces ya tenemos en cuenta la densidad. Ahora vamos con la presión. ¿Ya? Presión. A ver, ponemos aquí 2. Presión. Voy a usar la letra P para hacer referencia a esta magnitud. ¿Ya? Presión. A ver, respecto a la presión. La presión es una magnitud escalar, no tiene direcciones. ¿Ya? Entonces vamos a indicarlo por acá. Ponemos aquí magnitud escalar. Magnitud escalar. Ya. Aquí voy a utilizar flechitas para hacer referencia que ahí hay presión. ¿Estamos de acuerdo? Pero ojo, se define magnitud escalar, ¿ya? Como magnitud escalar. ¿Qué es la presión? La presión me va a medir la distribución de la fuerza en una determinada superficie. A ver, mira, planteemos aquí rápidamente dos situaciones. Vamos a imaginarnos que este es un colchón. Bien, ahí está. Y por aquí tenemos una persona que se encuentra de pie sobre el colchón. Ahí está, la personita. Listo. Esta es la situación A. Y por aquí
tenemos ese mismo colchón, ¿ya? Donde la personita ahora se encuentra echada sobre el colchón. Ahí está. Ahí está la persona. Situación B. Es la misma persona, pero resulta que está en otra posición. Supongamos que su masa es 60, aproximadamente sería 600 newton su peso y aquí también 600 newton de peso. Cambió de posición y su peso es el mismo. ¿Dónde crees que habría mayor hundimiento? ¿Será en el caso A o en el caso B? Usted sabe que cuando se apoya sobre el colchón, pues se va a hundir el colchón. ¿Dónde sería mayor hundimiento? En este caso de aquí, ¿no? ¿Y a qué se deberá que aquí exista mayor hundimiento? El área de contacto. Claro, el área de contacto. Aquí el área de contacto va a ser solamente sus pies, ¿no? Que hacen apoyo con el colchón. Pero aquí va a haber mayor área de contacto. Entonces aquí va a ser menor la presión. Cada vez que una fuerza se distribuye en poquita área, se va a generar mucha presión y ese efecto se percibe, es el hundimiento. ¿Ya? Bien, entonces, para poder medir la distribución de una fuerza en una determinada área, se usa el concepto de la presión. Bien, entonces voy a anotar por acá magnitud escalar. Mide la distribución de una fuerza. La distribución de una fuerza de tipo normal. ¿Ya? Mide la distribución de una fuerza normal, ¿ya? En cada metro cuadrado. Metro cuadrado. Metro cuadrado de superficie. ¿Listo? Bien. Vamos por aquí entonces a hacer la representación. Vamos a suponer una personita caminó y se apoyó sobre una superficie y aquí señalamos. Ahí está. Este es el área de apoyo de su zapato hacia el piso. Ya, ahí está. Ahí está. Este representa ser la fuerza. Ahí está. Esta fuerza tiene que ser de tipo normal. Ahí lo señalo. Y esta es el área. El área A. La presión que genera esta fuerza se define así. La fuerza entre el área. Ahí está. Este va a ser nuestra definición. ¿Ya? Ponemos en un recuadrito. Ahí está. Listo. Unidad de medida. La fuerza. Aquí voy a colocar Fn es una fuerza de tipo normal. ¿Ya? Si es una fuerza de tipo normal con la superficie, ¿qué ángulo forma? ¿Recuerdas? 90 grados. La palabra normal recuerda que es perpendicular. Indicamos la letra A, representa ser el área y tiene que estar en metro cuadrado. Aquí señalamos metro cuadrado. Cuando se reemplace, se va a obtener esto, esta unidad, Newton por metro cuadrado. A este cociente de unidad, a partir de ahora le vamos a llamar Pascal. Así le vamos a llamar. Por lo tanto, la unidad de medida va a ser el Pascal. Escribimos por acá Pascal. Símbolo, la letra P, A, en minúscula. Ya, ahí está. Bien, completen sus apuntes hasta aquí, ¿ya? Completen sus apuntes.
Bien, jóvenes, a ver, hemos hablado acerca de la densidad, caracteriza la masa que ocupa un cierto volumen. Ya para comprar masa volumen, usamos densidad. A partir de la densidad volumen, la masa se puede calcular de esta manera, ¿no? Haciendo la multiplicación. Dato importante a tener en cuenta, la densidad del agua en sistema internacional es 1000 kilogramos por metro cúbico. Esto equivale a decir 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Ya? En algunos libros o preguntas, ¿ya? Esto del gramo por centímetro cúbico a veces lo suelen escribir así. 1G y acá le ponen cc. El cc se refiere al centímetro cúbico, ¿ya? Por si acaso ahí a tener en cuenta. Bien, para hacer la conversión, ya se sabe, multiplicamos por 1000, esto gramos por centímetro cúbico. El otro concepto que hemos visto es la presión. La presión mide la distribución de la fuerza en una superficie, ¿sí? Se define así. Bien, en otros ejercicios a veces nos van a pedir calcular la fuerza que genera la presión de algún líquido. Entonces, despejando de aquí F, se puede deducir la fuerza, que sería presión por el área. ¿Ya? Bien, a ver, los gases tienen peso. ¿Saben si tienen peso los gases? ¿Mm? ¿Tienen peso? No. Por ejemplo, el aire es un gas. ¿Tendrá peso o no tiene peso? Sí tienen peso los gases. ¿Ya? Eso se puede verificar, por ejemplo, los que quizás en casa utilizan a un balón en gas, ¿ya? El gas propano. Cuando uno lo compra, es muy pesado. Una vez que ya terminó el mes, ya no hay gas, está vacío y es fácil de cargarlo. Lo cargas con una mano y normal. Esa diferencia significa que el gas sí tiene peso, ¿ya? Bien, el aire es un gas. Entonces, mira, aquí acabo de hacer un gráfico del planeta Tierra y está rodeado por la masa de aire que se llama atmósfera. ¿Recuerdas? La primera capa de la atmósfera, ¿cómo se llama? Troposfera. En la troposfera está concentrado en mayor porcentaje todo el aire. ¿Ya? Bien.
Hacemos entonces la representación aquí. Voy a usar este colorcito, ¿ya? Entonces, debido al peso del aire que se va a distribuir sobre toda la superficie terrestre, se genera una presión que se llama presión atmosférica, ¿ya? Esa presión atmosférica, pues fue calculado por un científico italiano llamado Evangelista Torricelli hace más de 100 años atrás. Y él encontró lo siguiente, que la presión que genera la masa de aire, es decir, la atmósfera en la superficie terrestre es aproximadamente 100.000 pascal. Hay que interpretar eso. ¿Qué significa? Esto de PA sabemos que es Newton por metro cuadrado. Entonces, esto de aquí nos está indicando que en cada metro cuadrado, o sea, un metro por un metro, ¿ya? En una superficie de un metro por metro, hay en total una fuerza de 100.000 newton actuando. Tú puedes medir un metro por un metro, ¿no? De área. Y ahí hay en total una fuerza de 100.000 newton. Eso es lo que indica, ¿sí? Esa es la traducción en castellano para entenderlo. Muy bien. Si, por ejemplo, tienes una presión, a ver por aquí, supongamos que se hizo, pues, de cálculo de algún cuerpo que al aplastar una superficie genera una presión, por ejemplo, de 80 pascal. ¿Eso qué significaría? Significaría que en un metro cuadrado, es decir, en una superficie de un metro por un metro, ¿cuánto de fuerza crees que habría? 80 newton de fuerza. Esa sería la interpretación, ¿sí? Profe, si fuese que un objeto genera una presión de 180 pascal, ¿qué significaría? Que en una superficie que hay un metro por un metro, habría 180 newton de fuerza. Eso se refiere. Mira, qué sencillo la interpretación, ¿ya? Muy bien, listo. A continuación, hablamos acerca de la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que generan los líquidos, es la presión que ejercen los líquidos, ¿ya? A ver, aquí estoy haciendo la representación. Vamos a suponer que este es un lago, ¿ya? Ahí está. Y por aquí vamos a dibujar un pececito, ¿ya? A ver, ubicamos entonces por aquí un pez a este lado, ¿ya? Voy a dibujar un pececito entonces. Ahí está el pez. Listo. Ahí está el pez feliz y contento en su mundo que es el agua. ¿Los líquidos tienen peso? Sí, tienen su peso los líquidos. Bien, entonces vamos a representar. Encima del pececito hay una columna de agua, ¿ya? Que le va a aplastar al pez. Esa columna de agua que aplasta al pez va a generar sobre el pez una presión que se llama presión hidrostática, ¿ya? Y vamos a colocar aquí la presión hidrostática. A ver, mira, esta presión hidrostática, la presión del líquido, ¿ya? Se calcula así. La fuerza con que el agua va a aplastar al pez sobre el área. Se puede verificar que al hacer este cociente, ¿ya? La fuerza del peso del agua sobre el área donde actúa, ¿ya? Va a resultar lo siguiente. Aquí vamos a colocar. Resulta esto. La presión del líquido, esto es igual. Densidad del líquido multiplicado por gravedad y multiplicado por H. Vamos a poner esto en un recuadrito. Ahí está. Profe, ¿de dónde salió esto? De aquí se puede deducir. Ahí está. Se puede deducir de ahí. ¿Esto qué significa? Significa que la presión sobre el pez va a depender de la densidad del líquido. Si la densidad del líquido es el mismo, homogéneo, ¿ya? Va a depender también de la gravedad y del H. Ahora, si el pececito se encuentra pues en una masa de agua donde su densidad permanece constante, que es un valor que no cambia, constante, entonces la presión solamente estaría dependiendo de la profundidad, ¿ya? Suponiendo que todo esto sea agua con la misma densidad,
Entonces, la presión en el pez depende de la profundidad. Es decir, cuando el pececito está a más profundidad, habría más presión. Si el pez está a poca profundidad, habría poca presión. ¿Ya? Bien, voy a anotar esos detallitos por acá. A ver, veamos. Esta letra de aquí, ROL. ¿Qué representa ROL? Si me está siguiendo, mira, significa densidad. ¿Ya? Este sería la densidad del agua. Densidad en general del líquido. Densidad del líquido. ¿Ya? Ahí está. La unidad al cual debe de estar reemplazado es kilogramo por metro cúbico. Ahí está. La letra G ya lo conocemos, viene a ser la aceleración de gravedad. ¿Ya? Aquí voy a colocar metro por segundo cuadrado. Ahí está. La letra H, aquí al costado lo colocamos. H. ¿H qué representaría? H es la altura. Se llama profundidad. ¿Ya? Se llama profundidad. Tiene que estar expresado en metros. ¿Ya? Posiblemente por ahí alguien que me está prestando atención se va a preguntar, profe, pero en matemática me han dicho que H significa altura. ¿Sabes por qué no se llama altura aquí? ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros queremos medir la altura al cual se encuentra la lámpara aquí arriba, entonces con la cinta métrica medimos desde el piso hacia arriba. Es decir, las medidas de la altura es de una referencia hacia arriba. Pero resulta que aquí la referencia está en esta parte, la superficie del líquido, y se mide hacia abajo. Entonces, eso se llama profundidad. ¿Ya? Vamos a señalar por aquí. Esta es la profundidad. También se le suele llamar la columna del líquido. Entonces, en el pez hay presión de parte del agua y lo voy a señalar aquí. Ahí está, mira, lo está aplastando el agua. Pero posiblemente usted alguna vez ha ido a la piscina, ¿no? ¿Sí? Cuando usted se sumerge en la piscina o va a la playa y está sumergido, no solamente el agua te aplasta por un costado, te aplasta toda la parte que tu cuerpo está sumergido en el agua. Entonces, a este pececito, el agua le está aplastando por arriba, por acá adelante, por debajo también le aplasta y también le aplasta por detrás. Ahí está. Es decir, la presión actúa en todo la parte que hace contacto el pececito. ¿Ya? Igual, cuando usted se sumerge en la piscina, también igual, el agua te aplasta en toda la parte. Y esa presión va a depender de H, de la profundidad. ¿Ya? Muy bien. Pero el pececito, él vive feliz y contento en su mundo, el agua. Aplastado por el agua, él vive feliz. Nosotros también, todos los días de nuestra vida, estamos siendo aplastados por alguien. Es por la presión atmosférica, pero vivimos felices y contentos. Encima de ti, encima de mí, hay, mira, 100.000 pascal de presión, pero vivimos felices y contentos. Ya estamos acostumbrados. Pero si usted se va de viaje, por ejemplo, a Ayacucho, está yendo a las alturas, ¿la presión será igual? No, ya no, ya. Cuando usted se va de viaje y llega, por ejemplo, a una altura de que está a 3.000 metros sobre el nivel del mar, tu organismo al toque detecta ese cambio de presión y empieza a darte unos malestares. Te duele la cabeza, tu oído está que te duela, como que parece que va a reventar. Te da unos malestares y esos malestares son a consecuencia de que la presión exterior en tu cuerpo ya no es el mismo. Y eso se le llama el soroche. ¿Ya? Bien, seguimos avanzando. Profe, y esa presión, aquí vamos a señalarlo, se llama presión atmosférica. Y a nivel del mar fue
descubierto sus cálculos y todo ello por el científico que ya te mencioné, Evangelista Torricelli. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocar la presión atmosférica a nivel del mar. A ver, en este espacio voy a colocar. Aquí. A nivel del mar, o me refiero en la costa, la presión atmosférica, esto es igual, y acá ya lo puse el dato, aproximadamente 100.000 pascal. Eso lo vamos a escribir abreviado como 10 a la quinta pascal. Y esto se puede expresar en múltiplos de K. Ustedes conocen el K, ¿no? Un K, 2K, 3K es 1000, ¿sí o no? Entonces esto le quita 3 ceros y esto quedaría 100K. 100 kilopascal. Ahí está. Listo. Ponemos esto en un recuadrito. Entonces, esta es la presión que ejerce el atmósfera a la superficie terrestre. Por lo tanto, aquí estaría actuando esa presión. Mira. Ahí está. Ponemos por acá presión de parte del atmósfera. Ahí está. Bien, voy a plantear aquí el concepto de la presión absoluta. ¿Ya? Ponemos entonces por este lado presión absoluta. Aquí. Presión absoluta. Este va a ser la representación. Ahí está. La presión absoluta se refiere a la presión total. ¿Ya? A la presión total. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, el pez. En el pez hay una columna de agua que le aplasta. Es decir, hay una presión hidrostática. ¿Sí? La del líquido. Pero encima del pez, mira, hay aproximadamente 10 kilómetros de aire que le aplasta al pececito. Es decir, hay una presión atmosférica. Bien, por lo tanto, la presión absoluta, presión total, es la presión del líquido más la atmósfera. ¿Ya? Listo, ponemos esto en un recuadrito. Ahí está. Muy bien, completa hasta aquí tus apuntes. ¿Ya? Completa tus apuntes hasta aquí.
Bien, a ver, vamos a pasar ahora a plantear un teorema, se llama el teorema fundamental de la hidrostática, así se le llama. Este teorema de aquí se cumple cuando existen dos puntos, ¿ya? Voy a resaltar esto, vamos a llamarle que sea el punto A y el punto B. Esos dos puntos se encuentran en un determinado líquido. Por ejemplo, vamos a señalar aquí esos dos puntos. El punto A considero que se encuentra por acá. Ahí está el punto A. Ahí está el trazo por aquí. Y otro punto por acá. Vamos a llamarle B. Ahí está. Trazo esta línea. Muy bien. Lo que voy a hacer es esto, mira. Voy a calcular la presión absoluta en A y en B. ¿Ya? Y luego voy a restar, ¿sí? A ver, digo. La presión absoluta en el punto A, esto sería igual a la presión debido a esta columna. ¿Estamos de acuerdo? Y pues esa columna tiene una profundidad. Señalo por acá una profundidad y marcamos por este lado. Llamo H de A. Entonces aquí digo, de parte del agua sería así. Rho G H. Pero este H es la profundidad para A. Este es rho de líquido. ¿Ya? Pero encima de este punto, encima de esta columna de agua, hay atmósfera que también lo aplasta. Entonces ponemos más la presión atmosférica. Ahí está. Listo. Ahora vamos con el punto B. Presión absoluta en B, eso es igual. Mira, encima del punto B también hay una columna de agua, de líquido. Voy a señalar por aquí de esta manera. Ahí está. Lo llamo H de B. Ahí está. Listo. Entonces hay una columna de líquido. Mira, para que esto puedas recordar, te sugiero que lo enuncies así. Rho GH. ¿Ya? O B, Rho GH. De esa manera, ¿ya? A ver, vamos por acá. Necesito la presión hidrostática en este puntito B. Entonces sería así. Rho G
multiplicado por H. Este H es la columna o profundidad H de B. Ahí está, profe, pero encima se encuentra la masa de aire que le aplasta al punto B. Ya, entonces sería más la presión atmosférica. Listo. A continuación, vamos a hacer una operación que usted domina desde muy pequeño. La resta. Vamos a restar. ¿Sí? Restando esto, ¿qué daría? A ver, si usted resta, ¿me entiende que se va a simplificar? Se va. ¿Estamos de acuerdo? Queda aquí la presión absoluta en A menos la presión absoluta en B. Ahí está. Esto es igual. Rho G H de A menos Rho G H de B. Hace su matemática y finalmente va a quedar lo que voy a colocar aquí. Mira, cada vez que usted tenga dos puntos que pertenecen a un determinado líquido, ¿ya? Entonces la resta de presiones absolutas aquí se supone de mayor menos menor. ¿Ya? Lo voy a colocar por acá. Presión absoluta en A menos la presión absoluta en B. Ponemos eso aquí. En A menos en B. Este resultado es igual. Factorizas lo común. Rho, G, y aquí voy a colocar delta de H. Profe, ¿dónde se encuentra el delta de H? Ese delta de H es la resta de las dos profundidades. Es decir, que estaría aquí. ¿Ya? Ahí está. Aquí estaría. Este es el delta de H. Ahí está. Listo. Muy bien. El delta de H siempre se mide en forma vertical. ¿Ya? Siempre va en forma vertical. Y si usted observa ya, está medido en forma vertical. Esta es la formulita del teorema fundamental de la hidrostática. ¿Ya? En algunos ejercicios te va a ser muy útil esto. Te van a pedir quizás calcular la diferencia de presión o te dan estas presiones en A y en B y te van a pedir calcular alguna profundidad. ¿Sí? Usas esto de aquí. ¿Ya? Muy bien. Listo, espero que hasta aquí haya quedado claro. Voy a pasar con la página, dice hidrostática. ¿Ya? Página donde dice física 12, nivel básico. Ya, a ver, vamos a resolver la pregunta 1. ¿Ya? Dice, se muestra un recipiente que contiene agua en reposo. Indique la secuencia correcta de verdadero o falso de las siguientes proposiciones. G vale 10, densidad del agua vale 1000, la presión de la atmósfera vale 10 a la quinta pascal. Ya, a ver, tenemos por acá, ojo, dice que el recipiente contiene agua. Ponemos entonces aquí, recipiente. Este viene a ser el punto A. A ver, voy a marcarlo por acá. Ahí está, este es el punto A. Y este representa ser el punto B. 20 centímetros. Vamos a usar ese mismo colorcito. 20 centímetros y este resulta ser 30 centímetros. Ahí está. Listo. Hasta ahí vamos bien. Ya. Y por acá tenemos la profundidad, ¿no? 60 centímetros, dice por aquí. Ya, voy a colocar eso. La profundidad 60. Todo esto, 60 centímetros. Ya, listo. Ahí estoy colocando los datos. La primera dice la presión hidrostática en el punto A vale 2 kilopascal. ¿Dónde está el punto A? Aquí. Hidrostática dice. Allá. Entonces es la presión del agua. Mira, presión del punto A, pero solamente dice la presión hidrostática, es decir, la del agua en el punto A. ¿Ya? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Me puedes dictar, Angie? ¿Cómo sería? Angie, ¿estás ahí? Rho GH. A ver, te escucho. Densidad del agua, ¿no? Ajá, bien.
gravedad, profundidad hasta el punto A, ¿cierto? Listo. Bien, voy a reemplazar. La presión hidrostática en A sería igual. Dato, vale 1000. Ahí está. Profe G también es dato, 10. La profundidad se mide desde la superficie libre hasta aquí. Este sería el H para el punto A. Ahí está. H de A. Ya se sabe 20 centímetros. Un distraído va a reemplazar aquí 20 centímetros, ¿no? Pero usted no es distraída. Va a reemplazar 0,2. Ahí está. En metros, ojo. Y el resultado va en pascal porque se trata de la presión. Hay que dar la respuesta en K. Entonces, esto quedaría así. La presión en A sería, operas este 10 con el 0,2, me daría 2. Y acá queda 10 al cubo pascal. Pero como usted es muy atento, va a decir, ah, profe, eso de 10 al cubo significa 1000. Sería 1000 pascal, ¿cierto? Entonces, esto es el kilo pascal. Bien, de aquí damos la respuesta que la presión hidrostática en A sería 2 kilopascal. Ahí está. Pilar, ¿puedes leer la proposición 2? Ujú. En el fondo dice presión total. Se refiere a la presión absoluta, ¿sí? Ah, ya, entonces hay que calcular la presión absoluta. Es decir, la presión del líquido más la de la atmósfera, ¿ya? Muy bien, listo. A ver, vamos a avanzar por aquí. Esta es la parte de 1 romanos y esta es la parte 2 romanos, ¿ya? A ver, al final marcamos verdadero o falso. A ver, resolvamos. Bien, dice la presión total, ponemos por acá, en el fondo del recipiente. Entonces usted como muy atento va a decir, ah, profe, todos estos 60 centímetros de agua de altura lo aplastan al fondo. Ah, ya. Entonces eso significa que en el fondo habría una presión de parte del líquido, en este caso es el agua, más encima está la atmósfera. Aquí, la atmósfera le está aplastando. Entonces hay que agregarle la presión atmosférica. Ponemos por acá presión atmosférica. En el caso de la presión atmosférica no es necesario calcular. ¿Por qué, profe? Es que es dato. No lo anoté, pero ahí está en el enunciado. Dice 10 a la quinta pascal. Eso significa 100K, 100 kilopascal. Esto ya se sabe. Entonces solamente basta en calcular la presión de parte del agua en el fondo, ¿no? Bien, vamos a hacer el cálculo entonces por aquí. A ver, veamos. La presión total queda de esta manera. Recuerda la fórmula, enúncialo así, Rho e H, ¿ya? De esa manera. Entonces decimos por acá, densidad de líquido, gravedad, H. Pero este H es todo el H, ¿estamos de acuerdo? Más la presión atmosférica. Eso de 10 a la quinta que ya te mencioné, eso es 100K. Entonces usted dice, profe, ese papayita, solo lo copiamos 100 kilopascal. Ahí está. Listo. Ahora a continuación reemplazamos. Se trata de agua. Ah, ya. Entonces la densidad del agua es dato de ejercicio. Vale 10 al cubo, G es 10. Y la profundidad H, 60. ¿Sí? Un distraído va a reemplazar 60. Pero tú no eres distraída ni distraído, ¿no? Vas a colocar 0,6. Ahí está. Y luego aquí al costadito pones el pascal. Y aquí escribimos 100 kilopascal. Ahí está. Si observamos 10 con 0,6, el producto sería 6. 6000 pascal daría, ¿no? Teniendo en cuenta esto. Eso significa que esto es 6 kilopascal. Ahí está. Listo. Bien, hacemos nuestra operación y eso resultaría 106 kilopascal. ¿Ya? 106 kilopascal. Y aquí en la proposición 2 dice 160. Esa sería falsa, ¿sí? A ver, voy a colocar
Aquí ya no me queda espacio. Lo voy a continuar por allá. En la proposición 3 dice, la diferencia de presión entre el punto A y B vale 3 kilopascal. ¿Será cierto eso? Ya, a ver. Natalie, ¿qué podría ser, qué podría aplicar para hallar la diferencia de presiones entre A y B? ¿Habrá alguna expresión que me dé directamente esa diferencia de presiones? Ah, mira, podemos aplicar este teorema que está aquí, ¿sí? Vamos a aplicar ese teorema entonces, ¿ya? Pero hay que identificar quién es el delta de H, ¿ya? Profe, ¿a qué se refiere con delta de H? Es este de aquí, mira. Entonces, si has observado el gráfico, el delta de H es la distancia vertical entre esos dos niveles, que pasa por A y por B. Entonces, hay que saber quién es el delta de H. ¿Cuánto sería de acuerdo al gráfico? ¿Cuánto sería el delta de H? Entre A y B, ¿cuál es la separación? No se te vaya a ocurrir en hacer esto. A y B, profe. No, el delta de H es vertical, ¿ya? Entonces, este sería el delta de H. Aquí al costadito lo marco. Ahí está. De A hasta el nivel de B, ese sería el delta de H. Ahí está. Y del gráfico se ve es 30 centímetros, ¿no? Muy bien, listo. Ahora sí, vamos a completar por acá. Delta de H es igual a 30 centímetros. Ahí está. Pero sabemos que tiene que estar expresado en metros. 0,3. Ahí está. Muy bien. Listo. A ver, sería así. La presión total o llamada absoluta, ¿en qué punto? ¿En qué punto sería? Lo que me están pidiendo es que calcule la diferencia de presiones, dice entre A y B, ¿no? Ya, entonces voy a colocar, ¿dónde hay más presión? ¿En A o en B? En el punto B, ya. Listo, entonces sería en B menos la presión absoluta en el punto A. Aquí hay más presión que aquí. Entonces, esta diferencia sería así. Densidad de quién, profe? Sería la densidad del líquido. ¿Qué líquido es? H2O. Y aquí el delta de H. Listo. A ver, vamos a reemplazar. Esto de aquí que usted está viendo también se puede representar de esta manera. Delta de P entre B y A. Y esto es igual. Dato, ¿cuánto vale densidad del agua? 1000. Gravedad, 10. Ponemos acá 10. Profe, esto ya lo tenemos, 0,3. Ahí está. Listo. Hasta ahí vamos bien. Esto de aquí va en Pascal. De aquí decimos el delta de P, la diferencia de presiones entre A y B es igual. Multiplicamos esto, ¿cuánto nos daría? 3. Sería 3000 Pascal, ¿no? Haciendo la operación todo, ¿sí? Pero eso es 3 kilopascal. 3 kilopascal. Ahí está. Listo. Y la pregunta es, ¿será verdadero o falso? Natalie, ¿será verdadero o falso eso? ¿Mm? Verdadero sería. Ya. Si es verdadero, ¿qué clave estaríamos marcando? Dice VFV. Y sería la B, ¿no? Y si hacemos esta pregunta, mira, es lo mismo decir diferencia de presiones entre A y B y diferencia de presiones entre B y A. ¿Será lo mismo? Porque aquí en el ejercicio, en la proposición dice la diferencia de presiones entre A y B, dice, ¿no? Entre A y B. Entonces, si te dicen entre A y B, tendríamos que restar la presión en A menos la presión en B.
Ya, pero aquí yo no he restado en ese orden. Yo he restado entre B y A, ¿no? Claro, sería negativo. Mira, repito, yo estoy restando la presión de B con A. ¿Sí? En B hay más presión que en A. Pero si yo resto al revés en A con B, me entiende que me va a dar 3 kilopascal. Ya, 3 kilopascal, pero ¿qué va a ocurrir con el signo? Negativo, ¿ya? Va a ser negativo. Ya, ahí está. Listo. Entonces, aquí en el ejercicio me hablan la diferencia de presiones entre A y B. Entonces, en A menos en B. Sería negativo. Bien, por lo tanto, esta proposición sería falsa. Ya, ahí está. Y estaríamos marcando la D, ¿no? VFF. ¿Ya? Clave dedo. A ver, necesito borrar esta parte de aquí. ¿Se puede borrar esto? ¿Sí? Veo que ustedes copian rápido.
Bien, a ver, vamos a plantear ahora el principio de los vasos comunicantes. Un vaso comunicante es un recipiente que al menos tiene dos aberturas, ¿no? Y un ejemplo, posiblemente tengas uno en casa, la tetera. La tetera es un vaso comunicante. Tiene una abertura por donde se echa agua y otra por donde sale, ¿sí? Bien, considero esto un vaso comunicante, tiene una, dos, tres aberturas, ¿ya? Vamos a echar una cierta cantidad de algún líquido, podría ser agua. Si echamos por aquí agua, una cierta cantidad, vamos a notar que luego en cada una de las aberturas se va a encontrar el agua se va a encontrar a un mismo nivel. Vamos a marcar eso por acá. El agua, repito, se va a encontrar al mismo nivel. Ahí está. Entonces vamos a señalar eso. En todo este espacio que aquí está una cierta cantidad de agua. Ahí hago referencia de esta manera. Ahí está. Listo. Bien, encima, aquí en la superficie, sabemos que se encuentra la atmósfera, ¿no? Ahí está. Se encuentra la presión atmosférica. Aquí también igual. La presión atmosférica. En esta parte lo mismo. Presión atmosférica. Ahí está. Listo. A ver, del teorema, el teorema se cumple para dos puntos, ¿no? La presión absoluta en A menos la presión absoluta en B, esto es igual a rho E multiplicado por delta de H, ¿no? Y en el gráfico, que ya lo borré, el punto A estaba por acá y B por acá, ¿no? Y aquí estaba el nivel del agua. Y el delta de H está de aquí hasta aquí medido. Este es el delta de H. Si los dos puntitos se encontrarían en un mismo nivel, ¿qué valor tendría este delta de H? Sería cero, ¿no crees? Claro. Si el punto A con el punto B están en una misma línea horizontal, es decir, están a un mismo nivel, entonces el delta de H no habría, sería cero. Y si usted reemplaza aquí cero, ¿qué va a suceder? Que todo este producto es cero. Entonces, de ahí se deduce que la presión en A y en B, ¿cómo serían? Iguales, ¿sí? Entonces, eso se puede hacer aquí. Se puede trazar dos puntos o tres puntos que se encuentran al mismo nivel por cada lado de la abertura, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer. Trazamos por aquí una de esas líneas. Ahí está. Listo. Por aquí tenemos al punto A. Por este lado tenemos a B. Ahí está. Y por este otro a C. Listo. Esos tres puntos
se encuentran en una misma línea horizontal y están dentro del agua. Dentro, para mi ejemplo es agua. Entonces, la presión en A, en B y en C, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Son iguales las presiones. Están al mismo nivel. ¿Ya? Bien, vamos a señalar eso entonces. Pero, profe, ¿qué presión? Es la presión absoluta en A, en B y en C. ¿Ya? Eso voy a indicarlo por acá. Se trata de la presión absoluta. Señalamos por aquí A, B y C. Listo. Esa línea que contiene puntos que están a igual presión se le da un nombre. Se le va a llamar isóbara. ¿Ya? Entonces vamos a indicar eso por acá. Esta recta que está aquí se le llama así. Recta isóbara o simplemente isóbara. ¿Ya? Isóbara. Bien. Esto de aquí, lo que se cumple en toda isóbara, se aplica en los ejercicios. Pero, ¿cómo te vas a dar cuenta cuándo aplicar? Si usted ve un recipiente que tiene la forma de U, entonces tienes que pensar en aplicar lo que se cumple en la isóbara. Presiones iguales. Y eso, por ejemplo, si usted ve la pregunta 4, notamos un recipiente en forma de U. Entonces podemos pensar en aplicar la isóbara. Pero usted se preguntará, profe, para el ejemplo solamente usted puso un solo líquido. Sí. En la pregunta 4 hay dos líquidos, agua y aceite. Entonces, ¿cómo lo enfocamos? De la siguiente manera. A ver, vamos con la resolución. Dice 4, en un tubo en forma de U se tiene agua y aceite, se encuentran en reposo, determine X. X es la separación que hay entre estos dos niveles, del aceite y del agua. A ver, vamos a calcular entonces X, piden en centímetros. Ponemos por aquí, X se va a calcular en centímetros. A ver, ¿qué más? Dato densidad del aceite, vale 0,8 gramos por centímetro cúbico. Además, señala que esta sustancia viene a ser el agua. Vamos a indicarlo por acá. ¿Ya? Este es H2O. Por este lado estamos observando aceite. Voy a señalar eso. A ver, por aquí indicamos, este es aceite. Aceite. Listo. Ahí está. Profe, ¿cuánto de columna de aceite? Dice el dato 50 centímetros. Voy a colocar entonces aquí 50 centímetros. ¿Ya? Ahí está. Listo. Bien, el dato de la densidad del aceite lo voy a ubicar por aquí. Densidad de... Ahí está. Mejor lo hago por este lado. Está la palabra aceite. ¿Ya? Rho del aceite. Dice el dato 0,8 gramo por centímetro cúbico. Así dice. Natalie, este es un examen oral para ti. Si yo quiero convertir este 0,8 gramos por centímetro cúbico a kilogramo por metro cúbico, no le ayuden, ¿cuánto resultará esto al hacer la conversión? ¿Recuerda? Había un número mágico que debes de usar y multiplicarlo. ¿Te recuerdas? Lo pusimos en la primera pizarra. Era el... ¿Qué número es ese número mágico? 1000. Le multiplicas por 1000 y esto resultaría 800 kilogramos por metro cúbico. Profe, si me olvidé en el examen, ya, no queda de otra que tienes que convertir por partecitas. El gramo lo vas a pasar a kilogramos, el centímetro lo pasas a metros, elevas al cubo y haces tus operaciones. ¿Ya? Bien. Listo. Vamos entonces a hacer el cálculo de X en centímetros. Profe, ¿cuál sería la estrategia? Mira, como este es un recipiente en forma de U y se encuentra en equilibrio, entonces usted va a identificar el límite de ambas sustancias. ¿Sí? Mira, mira.
aquí esta línea separa aceite y agua. Entonces, este es clave. Vamos a trazar esta recta de esta manera, así, horizontal. Entonces, en este punto, la presión que hay va a ser igual a la presión que hay en este otro punto. Voy a llamarle que sea el punto 1, ¿ya? Así lo llamo, 1. Y aquí llamo punto 2. Entonces, esta recta que acabo de trazar en forma horizontal, como todo el sistema se mantiene en equilibrio, esta recta se llama isóbara. Isóbara. Ya. Bien, se plantea así. Dices, la presión absoluta en 1 y la presión absoluta en 2 son iguales. Son iguales. Ahí está. Listo. No olvidemos que ambos aberturas están hacia el medio ambiente, ¿no? Hacia el aire. Entonces, aquí hay una presión atmosférica. Profe, por acá también está actuando la presión atmosférica. Ahí está. Listo, a ver, vamos por aquí. Punto 1. Encima del punto 1 hay 50 centímetros de aceite que lo aplasta. Y encima del aceite está la atmósfera que también lo aplasta. Por lo tanto, en 1 sería así. La presión del aceite más la presión de la atmósfera. Esto es igual. Vamos ahora al punto 2. Mira, encima del punto 2 tenemos una columna de agua que le aplasta. Queremos saber cuánto es esta columna. A ver, como usted es muy atento, va a decir, profe, eso es papayita. La diferencia, ¿cierto? Entonces, eso queda expresado así. 50 centímetros menos X. Ahí está. Listo. Entonces, esta columna de agua le aplasta, entonces pones acá presión de parte del agua. Encima del agua está la atmósfera. Ahí está. Y luego dices, profe, notamos que la presión atmosférica va a pasar a restar al otro lado y eso se anula, ¿sí? Lo que queda solamente sería la presión del aceite, resulta ser igual a la presión del agua. Estas presiones hay que tener en cuenta que está ubicada en el punto 1 y la otra presión del agua en el punto 2, encima del punto 2. ¿Ya? Lo que sigue es aplicar nuestra pequeña fórmula. ¿Cuál, profe? Es este, mira, observa. Para que lo recuerdes, ρ(G)H. ¿Ya? A ver, vamos entonces por aquí. Este es del aceite. GH. Este es el H en la columna del aceite. Lo voy a poner así. H1 encima del punto 1. Para el profe, ρ del agua. G multiplicado por H. H2 lo llamo así, ¿ya? Porque va a estar encima del punto 2. Bien, hay alguien que no es necesario reemplazar. Se va. Te diste cuenta, ¿sí? Se va la gravedad. Densidad del aceite. Sí, vamos a reemplazar, ¿ya? Profe, la densidad del agua también sí necesitamos reemplazarlo. Y los H. Miren, cada vez que vean esta relación que se está igualando, no es necesario hacer la conversión de la densidad a kilogramos por metro cúbico. Y los centímetros tampoco es necesario. Este producto de ρ con H es igual al producto de ρ con H, pero para otra sustancia, ¿no? Este para el aceite y este para el agua, ¿ya? Bien, aquí te vas a dar cuenta cuando reemplace con todo. Densidad del aceite. ¿Cuánto es la densidad del aceite? 0,8. Copio, mira, 0,8 gramos por centímetro cúbico. Ya, ahí está. Y le voy a multiplicar por el H1. Profe, ¿cuánto es el H1? Aquí está, mira, encima de 1, ¿no? 50 centímetros. Ahí está. Esto es igual. Rho del agua en la misma unidad. ¿Cuánto sería? 1 gramo por centímetro cúbico. Paréntesis, H2. Encima del punto 2. Es este de acá, mira. ¿Qué dice? 50 centímetros menos X. Ahí está. ¿Hasta ahí estamos bien? Joven,
Mira, de aquí se simplifica esta unidad, gramo por centímetro cúbico con este otro, que son iguales. Se simplifica. Ya. ¿Así quedó claro? Ahora vamos con nuestra matemática, ¿ya? ¿Cuánto me daría esta multiplicación? 40, muy bien, ya, listo, entonces quedaría acá 40. No nos olvidemos que va en centímetro y esto es igual a 50 centímetros menos X. Aquí está, quedaría así, ¿sí? Listo, respuesta, ¿cuánto sería? 10 centímetros, ¿ya? Esa es la respuesta. Conclusión, cada vez que usted tenga un recipiente en forma de U, esta parte está abierto hacia la atmósfera, entonces al final la presión atmosférica se va a cancelar. Usted solamente lo que hace es igualar las presiones de los líquidos, por este lado y por el otro lado. Pero hay otros ejercicios donde usted va a encontrar por aquí cerrado y por acá abierto. Ahí tiene que tener mucho cuidado. Si está cerrado, entonces ya no entra en la atmósfera, ¿sí? Y en el otro lado sí estaría afectando la atmósfera, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Se igualan presiones absolutas, ¿ya? Por eso estoy indicando esos detalles. Bien, la clave que estaríamos marcando en este caso sería la B, ¿ya? Hasta ahí completen sus apuntes. Ya, a ver, esta parte de aquí, ¿está bien si borramos? ¿Qué tal? Bueno, los que están aquí en la transmisión, eh, atentos con lo que se está haciendo del curso, ¿ya? Bueno, nos quedamos hasta aquí, chicos. Hasta una próxima oportunidad.